Luego encontramos te proposo un ejercicio que hace de mí mismo. Bueno, proponer, el verbo proponer, tiene la misma raíz que poner y recordamos los verbos irregulares de la primera persona. Solo la primera persona es irregular. Yo salgo, hay una G, añadimos una G, ¿vale? Hola. Otros verbos como salir, por ejemplo, poner o valer. Recordad que podéis ir a mi página web y descargar todo esto, ¿vale? ¿Vale? Vale. Poner, añadimos una G, pongo. Entonces te propongo un ejercicio que, y aquí sería un pretérito perfecto. En francés, que j'ai fait, en inglés, that I have done, y en español, auxiliar, que he, y el participio pasado de hacer, que he hecho. De mí mismo no se diría, sería que he hecho yo solo. Mi propio querer. Mi propio querer. Laura de mi querer. Con mi propia voluntad. Naturalmente. Muy bien. Escucho, pretérito perfecto, he escuchado una canción. Música es general, pero en este caso es mejor decir una canción que auxiliar, pretérito perfecto, que he apreciado mucho y he pensado trabajar con ella. Pensar en español se dice pensar en. En francés se dice penser à, pero en español es pensar en. Y he pensado en trabajar con ella, o he pensado trabajar con ella, sin preposición también. Entonces voy a escribir la letra. Cuando hablamos de una canción, en francés, les paroles. Parole, parole, parole. En inglés, the lyrics. Parole, parole, parole. En español es la letra, como una letra. Una letra, igual. Voy a escribir la letra que, pretérito perfecto, he oído sin mirar la letra. Of course. ¿Cómo se dice of course, Gab? Sofía. Por supuesto. ¡Bravo, Sofía! Oh, tu marido es español. No, su marido es Paul. ¿De dónde eres? Soy suizo, Marcos. ¿De Suiza? Oh, pero tu marido habla muy bien español, Sofía. Y tú también, por lo que veo. Y Jeremy
Y Gab, bueno, lo intentan. Está muy bien. Gab, Es muy bizarro. Bizarro. muy raro. 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 Pero la palabra letra significa varias cosas. ¿No? Sí, son lo que se llama palabras polisémicas, que tienen más de un significado. Entonces la palabra letra tiene en español, en principio, dos significados. Por un lado es una letra. Por otro lado son las palabras de una canción, que en francés es les paroles. Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. ¿Vale? Y luego, efectivamente, en francés, une lettre es lo que se llama falso amigo, en español es una carta. Ah, vale. Entiendo. ¿Sí? Gracias. De nada. ¿Sí, Jeremy? No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No, era por decir algo. Vale, de acuerdo.